Muy bien, muchachos. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema que tenemos. Entonces, vamos a dar inicio a un nuevo tipo de movimiento, pero que es complementario a lo que hemos venido revisando, ¿no? Desde, digamos que parte de lo que fue el primer parcial hasta esto último que acabamos de revisar con los últimos dos ejemplos. Bueno, vamos a hablar sobre la cinemática rotacional y posteriormente hablaremos de la dinámica rotacional. Bueno, ¿qué es la cinemática rotacional? Para poder entenderlo tal vez de una forma bastante clara, que sea, digamos que hasta natural, vamos a hacer una aclaración con relación a los temas que hemos visto anteriormente. De lo que hemos comentado de cuando comenzamos a hablar de el vector de posición, de que si la velocidad, la aceleración, la segunda ley de Newton, o en general las tres leyes de Newton, e incluso el momento lineal, etcétera, y colisiones, estuvimos hablando de cinemática y dinámica traslacional. La cinemática o dinámica traslacional es lo que estuvimos conversando hasta hace unos instantes, que no es otra cosa más que un movimiento a lo largo de una línea recta. ¿De acuerdo? ¿Qué entonces es la dinámica rotacional? Pues es movimiento que va a experimentar un objeto, pero en torno a un punto fijo. ¿Ok? Rotaciones en pocas palabras. Entonces, esa va a ser la distinción entre lo que hemos visto y lo que comenzaremos a ver a continuación. Entonces, la cinemática, vean aquí el acento. Entonces, la cinemática rotacional, ¿ok? Es un movimiento en el cual los objetos giran en torno a un eje o punto fijo. ¿No? Eso es lo que vamos a considerar a partir de este momento. Ese tipo de movimientos. Bueno, en ese tipo de movimientos, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Bueno, para hacernos una imagen de lo que vamos a revisar a continuación, consideren ustedes la siguiente figura. Entonces vean, tenemos en este momento nuestro sistema de coordenadas X y Z. E imaginen ustedes que en esta región del plano, o del espacio, tenemos un objeto, ¿no? Un objeto tal vez de forma irregular. ¿Ok? Este objeto, ubiquemos por ejemplo su centro de masa. Su centro de masa para ese objeto está a una distancia dada por el vector R del origen de coordenadas. Pues este es el vector R. ¿De acuerdo? Y hagamos que ese objeto comience a girar alrededor del eje Z. La manera en que voy a denotar este giro va a ser de esta manera. ¿Okay? Esta flechita está indicando la dirección de movimiento de giro. ¿Ok? Si ustedes utilizan la regla de la mano derecha, que espero que la recuerden, para conocer la dirección de movimiento, lo que podemos hacer es ubicar el pulgar a lo largo del eje Z y en este caso la dirección de los dedos, si cerramos en forma de puño, nos va a indicar la dirección de movimiento. Entonces, bajo esta situación, notarán ustedes que el objeto se está moviendo en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Eso va a ser muy importante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en el movimiento traslacional,
¿De acuerdo? Nosotros, pensemos en el movimiento en el eje X. Nosotros podíamos hablar de un movimiento en el eje X positivo y en el eje X negativo. Entonces, como que eso ya nos daba la idea de que o el objeto avanzaba o retrocedía. Aquí, ¿cómo vamos a interpretar la dirección de la rotación? Bueno, pues como medimos los ángulos. Algo que, pues una vez más, coincide hasta cierto punto con lo que ustedes han revisado de los números complejos. Por ejemplo, en sentido antihorario tenemos los ángulos positivos y en sentido horario tenemos ángulos negativos. Pues vamos a seguir respetando esa misma idea, ¿de acuerdo? Entonces, si consideramos una rotación en torno a un eje que vaya en sentido antihorario, vamos a decir que tenemos rotaciones positivas, ¿de acuerdo? Esa va a ser la convención que vamos a estar utilizando, ¿ok? Entonces vean, ese objeto se va a estar moviendo alrededor del eje Z. Bueno, ¿cómo lo vamos esta es la idea entonces. Aquí por aquí había preparado unas figuras. Entonces, desde el punto de vista del eje Z, ¿qué es lo que vamos a visualizar? A ver, aquí está. Si nos paramos en el eje Z, vemos esta figura desde arriba, aquí tenemos la dirección de movimiento, de rotación. Aquí está, una vez más, esta flecha amarilla. Está denotando cómo está girando este objeto. Entonces aquí está nuestro objeto en color blanco. Aquí está este punto que hemos identificado a una distancia R, ¿no? Entonces ese objeto va a comenzar a rotar, va a comenzar a girar alrededor del origen. Bueno, algo que vamos a estar utilizando muy a menudo es justamente el ángulo que hace con el eje X, ese viejo ángulo que ya hemos venido trabajando en varias ocasiones. La diferencia es que aquí no vamos a hablar de las componentes tal cual de un vector. Lo que vamos a notar es lo siguiente. Vean, este vector R, el que está ubicándonos a un punto, por ejemplo, el centro de masa de esta figura que está rotando, hace un ángulo con el eje X positivo. Bueno, a esta línea que se forma entre el vector que ubica al punto que está girando o el objeto que está rotando y el eje X, lo vamos a conocer como la línea de referencia. ¿Okay? Entonces, esta línea la puedo prolongar más hacia adelante. ¿Okay? Y a esta la vamos a conocer como la línea de referencia. Entonces, cuando el objeto comience a rotar, siguiendo esa trayectoria circular, la línea de referencia va a hacer un ángulo cambiante con el eje X. ¿Están de acuerdo? A veces, por ejemplo, valdrá pi radianes, a veces valdrá pi medios de radian, es decir, 90 grados, a veces valdrá 0 o 2 pi, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esta línea de referencia nos está indicando la posición angular, así se le conoce, la posición angular del objeto o de un punto en él respecto al eje X. ¿Ok? Entonces aquí vamos a comentar lo siguiente. La línea de referencia es una recta que hace un ángulo teta, llamarlo así, un ángulo teta, con el eje positivo X. Por eso lo voy a manejar así como más X, eje más X, el eje X positivo. ¿Ok? Entonces, este ángulo ustedes ya lo han trabajado, tanto en este curso como en los números complejos. ¿Ok? A este ángulo le vamos a dar un nombre. A este ángulo lo conoceremos como la posición, aquí voy a poner incluso en mayúsculas,
la posición angular del objeto que rota. ¿Ok? Ese va a ser el nombre. Al eje, a este ángulo lo vamos a conocer como la posición angular. ¿Ok? Entonces, su valor en radianes, ¿ok? Aquí creo que vale la pena también mencionarlo. Las unidades de medida del ángulo teta son los radianes. Radianes, que se abrevian como rad. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado aquí. Todo lo que hagamos cuando hablemos de la posición angular siempre va a estar medido en radianes. Si incluso un problema les habla de la posición en grados, ustedes tienen que transformarlo a radianes. Muy bien. Entonces, dependiendo de cuánto valga este ángulo, es la posición en la cual se encuentra el objeto en torno al eje sobre el cual está girando. Ahora bien, pensemos en la siguiente situación. Consideremos un cambio en la posición angular, del objeto en torno al eje de giro. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, a ver, voy a retomar el dibujo que tengo de arriba. De hecho, a ver, voy a tomar copia de este. Ok, entonces vean. Inicialmente este objeto está ubicado con ayuda de este vector de posición R. Aquí está su línea de referencia. Y aquí está el ángulo θ, que vamos a llamar inicial. Cuando este objeto ha girado, pensemos que después de un tiempo se ubica en esta posición. ¿Ok? Entonces, para esta posición tenemos el vector R. ¿Ok? Aquí está. Nótese que el vector R no ha cambiado de magnitud. Es algo que debemos de tomar en cuenta. Como se trata de un movimiento alrededor de una circunferencia, siguiendo una circunferencia, el radio de esta circunferencia no cambia. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? La posición angular de este objeto. Vean que ahora el ángulo que hace con el eje X positivo es un poco más grande. Este ángulo en amarillo, ¿ok? Lo vamos a conocer como θ final. Este ángulo. Por lo tanto, aquí viene la parte importante. Este cambio que ha experimentado la línea de referencia, vean esta sección, eso es lo que vamos a conocer como el desplazamiento angular. ¿De acuerdo? Si recuerdan, en movimiento traslacional, hablamos del desplazamiento, ¿no? Como el cambio en la posición. Si está en el eje X, por ejemplo, pasado de una posición negativa a una positiva, pues decimos que se había desplazado. ¿Ok? Lo mismo va a suceder aquí. El desplazamiento delta θ es justamente el cambio en el ángulo que experimenta el objeto. ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a decir lo siguiente. Definimos el desplazamiento angular como el cambio en la posición angular alrededor de un eje.
o mejor dicho, del eje de giro. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Está quedando claro la idea? Sí, profe. Ok, entonces, a ver, aquí voy a abrir un poco más espacio. ¿Vale? Entonces, es así como vamos a definir este cambio que estamos experimentando, ¿no? Que estamos observando. Entonces, el desplazamiento angular no es otra cosa más que el cambio de la posición angular. El ángulo final menos el ángulo inicial que tenía la línea de referencia. ¿Ok? Todo medido en radianes. ¿Dónde estás, hijo? Acá en la sala. ¿Vale? Ahora, ¡No manches! ¿qué pasará Voy a iniciar mis si tenemos, manches. consideramos No el tiempo que le toma a este objeto cambiar de posición? ¿Qué cantidad creen que se pueda definir a continuación? Una velocidad. Exactamente. Así tal cual como seguimos en cinemática translacional. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos que un objeto, digamos, va a estar girando, y eso lo vamos a asociar con el cambio que experimenta en su posición angular, podemos preguntarnos, bueno, con qué tan rápido cambia su posición en el tiempo? Y eso justamente nos habla de una velocidad que vamos a conocer como angular. ¿Ok? Entonces, aquí voy a elegir otro color. Considerando ahora, considerando ahora, eh, ¿qué tan rápido, qué tan rápido cambia la posición angular de un objeto alrededor de un eje, del eje de giro, en el tiempo? Definimos la velocidad angular promedio. Una vez más, la velocidad angular, este término promedio. ¿Ok? Entonces, la velocidad angular va a estar dada por la letra griega, omega, omega minúscula. ¿De acuerdo? Y esta velocidad angular promedio, omega prom, se calcula simplemente como el cambio en la posición angular entre el tiempo que le toma al objeto que está girando cambiar dicha posición. ¿Ok? Entonces aquí sería posición angular final menos posición angular inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ok? Las unidades de medida van a ser los radianes sobre segundo. La velocidad angular se mide en radianes sobre segundo o en RPM. ¿Saben lo que es RPM? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Así es. Entonces, en la literatura ustedes lo van a encontrar como RPM o bien como revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? Hay una equivalencia. Bueno, podemos cambiar de una unidad a otra de una manera bastante simple. Una revolución significa una vuelta completa.
¿de acuerdo? Y en una vuelta completa, es decir, cuando el objeto que inicialmente estaba en esta posición gira y regresa a esa misma posición, ¿cuántos radianes ha recorrido? ¿Cuántos, perdón? 2 pi radianes. ¿Ok? Entonces, eso equivale a 2 pi, no a 2, sino 2 pi radianes. ¿De acuerdo? Entonces aquí está nuestro factor de conversión. Una revolución, es decir, una vuelta, equivale a 2 pi radianes. Entonces, bueno, no importa si ustedes en algún problema les piden la velocidad en radianes sobre segundo, pueden convertirlo a revoluciones por minuto o de manera inversa. ¿Ok? Entonces la velocidad angular promedio, como ven aquí, nos dice qué tan rápido cambia la posición angular del objeto en torno a un eje. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Ok? ¿Qué pasará o qué sospechan ustedes que se obtenga si en lugar de tomar, por ejemplo, intervalos muy grandes de tiempo, consideramos saltos muy pequeños de tiempo, intervalos muy pequeños de tiempo? Es decir, vamos tomando instantáneas del movimiento fotos, pero muy pegaditas unas de otras. ¿Qué cantidad podríamos definir en ese caso? Si en lugar de tomar este delta t, así como, digamos, 2 segundos, 3 segundos, lo tomamos con intervalos muy pequeños. Sería una velocidad instantánea, ¿no? Una velocidad angular instantánea. Exactamente. La misma idea del movimiento traslacional. ¿Ok? Entonces aquí hago el comentario. Asumiendo que los intervalos de tiempo que se consideran son muy pequeños, son infinitesimalmente pequeños, podemos encontrar la velocidad angular instantánea. ¿Ok? Entonces, a menos de que se diga lo contrario, cuando hablemos de velocidad angular, de lo que estaremos hablando es de la velocidad instantánea, ¿de acuerdo? Así como en movimiento traslacional, hablamos de la velocidad de manera indiscriminada, uno asume que de lo que se está hablando es de la velocidad vista como una derivada, ¿de acuerdo? A menos de que se diga explícitamente, determine usted o considere la velocidad promedio, es decir, esta cuenta, a menos de que eso se diga, vamos a considerar esta expresión. Pero si nos dicen simplemente velocidad angular o velocidad lineal, como es en el caso del movimiento traslacional, debe de quedar velocidad como una derivada de la posición. ¿Ok? Entonces, asumiendo pequeños intervalos, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que esta cantidad pues va a sufrir una modificación. Una modificación que, pues digamos hasta cierto punto, ustedes ya están conscientes de ella. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener una velocidad angular instantánea que se encuentra como, si recuerdan ustedes, el límite de esta expresión, de este cociente, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. ¿Ok? Recordemos que esto está ligado a las pendientes de las rectas tangentes. Bueno,
¿Y eso qué termina siendo? La derivada de la posición angular respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, ya esta expresión, pues ya espero que no les cause sorpresa. Es una relación que en su momento definimos para el movimiento translacional. ¿De acuerdo? Ahora, si ya conocemos con qué velocidad, en radianes por segundo o en revoluciones por minuto, este objeto, aquí denotado por esta estructura en color blanco, está girando alrededor de aquí se me faltó, alrededor de este eje. Déjenme aquí ponerle la dirección de rotación aquí. ¿Ok? Podemos determinar qué tan rápido está cambiando ahora la velocidad, ¿no? Porque podría suceder que en el tiempo esta velocidad se vaya incrementando o vaya disminuyendo, no lo sabemos, pero podría suceder, pueden presentarse ambos escenarios. Entonces, en esta situación, ¿de qué cantidad podemos hablar? De una aceleración. Una aceleración que en este momento pues tiene un adjetivo, que es el angular, ¿de acuerdo? Entonces, si consideramos los cambios que puede experimentar la velocidad angular, ¿ok? Podemos definir la cantidad llamada aceleración angular, ¿ok? La forma en que vamos a, ¿cómo se llama? Referirnos a la aceleración angular está por la letra griega alfa, ¿ok? Entonces aquí mucho cuidado con la notación, ¿no? Entonces alfa, la letra griega alfa, representa la aceleración angular. Concretamente, la aceleración angular promedio, que simplemente se define como el cambio en la velocidad angular entre el intervalo de tiempo que experimenta dichos cambios. ¿Okay? Entonces, nótese la similitud con las otras cantidades y con la versión del movimiento translacional. Aquí explícitamente, si lo queremos escribir, pues esto no es otra cosa más que la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Y esa sería nuestra aceleración angular. Considerando una vez más, si se consideran o si se asume que el intervalo de tiempo en el cual se observan cambios en la velocidad angular es pequeño, es infinitesimalmente pequeño, definimos la aceleración angular instantánea como, entonces una vez más, la expresión que tenemos arriba
va a sufrir un ligero cambio. Entonces aquí en lugar de una aceleración promedio, vamos a tener una aceleración instantánea, que se encuentra como el límite de esta expresión que tenemos en color blanco, cuando el intervalo de tiempo, delta t, tiende a 0. Y eso justamente resulta, bueno, se puede interpretar como la derivada de la velocidad angular en el tiempo, o respecto al tiempo. Entonces, esas serían nuestras tres cantidades, muchachos, importantísimas para describir ahora el movimiento de un objeto alrededor de un eje de giro. Posición angular, velocidad angular y aceleración angular. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Cuáles serán las unidades de medida de la aceleración angular? Radian sobre segundo cuadrado. Radian sobre segundo cuadrado, exactamente. ¿Ok? Las unidades de la aceleración angular son radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, a partir de este momento, sí va a ser muy importante que cuando hablemos de la aceleración, digamos, a menos de que no estemos en el contexto adecuado, hablemos de la aceleración o velocidad, o incluso de la posición, usando los adjetivos lineal, si hablamos del movimiento translacional, o angular, si hablamos justamente de rotaciones alrededor de un eje. ¿Ok? Porque, como vemos, si hablamos simplemente de aceleración, pues ahora justo a partir de este momento tenemos dos tipos de aceleraciones, ¿no? La que se mide en metros sobre segundo cuadrado o la que se mide en radianes sobre segundo cuadrado. Bueno. Siguiendo con este análisis, no me detengo mucho en esto porque pasamos mucho tiempo hablando de cinemática translacional, ¿ok? Sobre todo para, mediante gráficas, mostrarles a ustedes cómo es la interpretación, ¿no? de la derivada con este tipo, entre estas cantidades, velocidades y aceleraciones. Aquí, si lo notan, estoy como retomando las mismas ideas y se están adaptando simplemente a movimientos alrededor de un eje. Simplemente eso es lo que se está haciendo. Es decir, no estamos descubriendo el hilo negro ni nada. Simplemente estamos adaptando los conceptos que ya habíamos visto anteriormente. Bueno, siguiendo con esa misma dinámica, ¿qué pasará o qué ecuaciones creen ustedes que se puedan encontrar si asumimos que la aceleración angular con la que un objeto está rotando se mantiene constante en el tiempo? Piensen ustedes en esa situación. Tenemos un movimiento, ¿ok? Tenemos un objeto que está rotando con una aceleración constante. Si eso está sucediendo, ¿qué podríamos encontrar a partir de dicha aceleración constante? ¿Cómo serían las ecuaciones que surgirían a partir de ella? Entonces, a ver, aquí nada más voy a hacer el comentario muy rápido. Como digo, no voy a tener mucho en esa parte. Movimiento
rotacional con aceleración angular constante. Ok, entonces a ver. Sabemos que, ok, sabemos lo siguiente, ¿no? Que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Entonces, esta expresión la podemos traducir o la podemos reescribir de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, si la aceleración es constante, una vez que integramos esta ecuación, si integramos a ambos lados de la igualdad, y como la aceleración la asumimos constante, esta sale del signo de integral, por lo tanto, obtenemos lo siguiente. Asumiendo que alfa es constante, ¿okay? Obtenemos la siguiente ecuación, el siguiente resultado. Repito, solamente cuando la aceleración angular es constante. Obtenemos omega final, velocidad angular final, es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. ¿Eso les recuerda algo? A la ecuación 1 que teníamos de la de cinemática, de la otra. Exactamente, cuando el movimiento se realizaba en línea recta, así es. Vean, tiene la misma forma, la misma estructura. Entonces, por esa razón, si ustedes ya no tienen problemas con esas ecuaciones, estas les van a aparecer pues casi de la misma manera, ¿no? Entonces vean, cuando la aceleración es constante, cuando la aceleración angular es constante, obtenemos esta ecuación que nos dice cómo cambia la velocidad angular en términos del tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, si conocemos la velocidad como función del tiempo, ¿qué podemos determinar a continuación? Conocida la velocidad angular como función del tiempo, ¿qué podemos determinar? Aquí lo vuelvo a poner para que sea bastante claro. ¿Okay? Conocida la velocidad angular como función del tiempo y con aceleración constante, ¿qué? Eso también lo hicimos en cinemática, en traslacional. ¿La velocidad? Ya la tenemos, es lo que Angular. está en amarillo. Sí, perdón, la posición. La posición angular, es decir, el ángulo como función del tiempo. Ok, entonces podemos determinar la posición. ¿Y esa posición angular cómo se determina? ¿Qué hay que hacer ahora?
Pues usamos la ecuación de posición que se utilizaba en el movimiento rectilíneo, nada más que sustituyéndolo por los componentes de rotacional. Ok, vale. Digamos que de alguna manera ya me estás diciendo a lo que queremos llegar. Lo que a mí me interesaría que me pudieran responder es, mm, ¿cuál sería el procedimiento, aunque no lo hagamos explícitamente, cuál sería el procedimiento a seguir? O sea, ¿de dónde partiríamos para llegar a esa ecuación que me comentas? Por ejemplo, esa es una ecuación que se parece mucho a la que tenemos en cinemática traslacional. El cómo llegamos a ella, pues aquí está. Tomamos digamos, la expresión que nos habla de la aceleración angular y la integramos. Lo mismo estaría yo pidiéndoles en este caso. Ya sabemos o tenemos tal vez una idea de a qué ecuación queremos llegar o qué forma va a tener. Mi pregunta es, ¿cómo llegamos a ella? Me voy aquí arriba para que tengan la información. Por aquí está la información que necesitan. ¿Qué hay que tomar como qué ecuación de las que están aquí planteadas o mostradas en la pantalla deberíamos como base para encontrar ahora una ecuación para la posición angular como función del tiempo? ¿Podría ser la de la velocidad promedio? ¿Es la velocidad promedio? Porque No. ponen los... Eh, eh, Ok. no, porque la velocidad promedio no, ¿cómo decirlo? Eh, no te habla de la velocidad como función del tiempo, sino te evalúa. Te evalúa en Sí. dos intervalos de tiempo muy grandes o muy juntos, pero entonces no te da información segundo a segundo. Hay que tomar la expresión para la velocidad instantánea. Sí, Es la instantánea la que hay que tomar. Entonces, si ustedes ahí checan sus apuntes para la velocidad, bueno, para cinemática traslacional, verán que algo similar se hizo en ese momento. ¿Ok? Entonces, vamos a retomar algo similar aquí. Entonces, para determinar la posición angular, ¿en qué nos vamos a fijar como punto de inicio? Bueno, que la velocidad angular es la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Recuerden ustedes que algo similar hicimos, ¿no? Por ejemplo, algo así. Recuerdan, así lo veíamos en cinemática traslacional. Bueno, lo mismo sucederá aquí, algo análogo. Entonces, después de esta ecuación, ¿qué podemos decir? Bueno, resulta entonces que esta diferencial de velocidad de posición angular es igual a omega, es decir, la velocidad angular por el diferencial de tiempo. ¿De acuerdo? Es lo que estaremos obteniendo aquí. Pero ahora, si integramos esta ecuación, ¿ok? Notemos que esta omega tiene esta forma, la que está aquí arriba, justamente la que se encontró y que está mostrada en color amarillo.
Entonces hacemos la sustitución de esta ecuación que estoy subrayando ahora, la sustituimos en esta integral e integramos. ¿Y qué ecuación obtenemos? Ahora sí, la que tal vez ya tenían como sospecha. ¿Cuál va a ser la forma para la posición como función del tiempo? Con aceleración angular constante. ¿Recuerdan para la posición traslacional? Por ejemplo, en el eje X, ¿cuál era la ecuación para esta cantidad? En función del tiempo, ¿qué forma tenía? La posición inicial más la velocidad inicial, más más? un medio, en este caso sería alfa por el tiempo al cuadrado. Ok, entonces en este caso sería la posición, voy a escribir con otro color, sería entonces la posición final, la posición angular final, será igual a la posición inicial angular más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y si se dan cuenta, tiene tiene una forma muy parecida a lo que en su momento vimos para el caso traslacional. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios con relación entonces a este resultado? Creo que no, profe. Ok, entonces estas dos ecuaciones, las que podemos numerar aquí a continuación, esta ecuación, que es la velocidad como función del tiempo, y esta otra, que es la posición como función del tiempo, son las ecuaciones básicas para la cinemática rotacional. Si recuerdan, sus análogos o sus equivalentes para el movimiento a lo largo de una dimensión, por ejemplo para el eje X, nos sirvieron de base para definir después la caída libre, ¿no? O tiro vertical, simplemente reemplazando la aceleración por menos g. O incluso, cuando vimos tiro parabólico, pues lo único que hicimos fue considerar que la velocidad tenía dos componentes, componente X y componente Y. ¿Ok? Entonces, algo similar aquí está sucediendo. Estas dos ecuaciones van a ser base para el movimiento rotacional. Si combinamos, como comenté nada más, si combinamos las ecuaciones, ¿ok? 1 y 2, podemos obtener la siguiente ecuación. ¿Recuerdan ustedes que con una última actividad que les dejé de cinemática fue la de demostrar mediante simples sustituciones, despejes y sustituciones, otras tres ecuaciones? Donde, por ejemplo, no aparecía el tiempo, o en otras donde no aparecía la velocidad inicial, etcétera. Era nada más cuestión de ahí de jugar con estas dos ecuaciones. Pues lo mismo va a resultar aquí. Vamos a obtener equivalentes de esas ecuaciones, pero en movimiento rotacional. Concretamente, ¿cuál es una que podemos mencionar aquí rápidamente? Es la siguiente. La velocidad angular final al cuadrado
es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado también, más 2 veces la aceleración angular por el cambio de posición angular. ¿Okay? Si ustedes recuerdan cinemática translacional, pues esta ecuación seguramente les parece familiar. ¿Ok? Entonces, muchas de las ecuaciones que se vieron en su momento, pues van a tener su análogo a esta parte. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios con relación entonces a la definición de estas 3 variables, estas 3 cantidades, posición, velocidad y aceleración angulares? No, profe. ¿No? Ok, bueno, entonces, ya para encaminar la parte final de esta sesión, cerraré con lo siguiente. ¿Cuál será la relación? Porque esto es bastante importante. ¿Existe alguna relación entre estas cantidades rotacionales y las cantidades que nosotros ya veníamos trabajando desde antes? Es decir, digamos, ¿cómo se llama? La posición, la velocidad y la aceleración que utilizamos para describir movimiento en línea recta, posteriormente la segunda ley de Newton, etcétera. La respuesta es sí, hay una relación entre estas cantidades, estas nuevas y las que habíamos revisado con anterioridad. ¿Ok? ¿Cuál es esta relación? Bueno, para hablar de esta, digamos, describir esta relación, vamos a hacer lo siguiente. Ok, entonces, regresemos a nuestra figura base. ¿Ok? En esta figura, lo que estamos nosotros aquí tomando en cuenta es, una vez más, un objeto que está rotando alrededor de un eje, aquí digamos alrededor del eje Z, y que se encuentra a una cierta distancia del eje de rotación. ¿Ok? Entonces, bueno, el apartado que vamos a ver a continuación rápidamente lo vamos a titular de esta manera. Relación entre las cantidades angulares y las lineales. ¿Ok? El término lineal se refiere a que pues describen movimientos en línea recta. Muy bien, entonces, en un movimiento rotacional, habíamos mencionado, ¿no? Que existe un ángulo, el famoso ángulo θ, que nos dice la inclinación o el ángulo que se está formando entre esta línea de referencia y el eje X. Bueno, resulta que desde el punto de vista geométrico, esta distancia que estoy aquí, déjenme aquí marcarlo mejor de otra manera. A ver, ok. Vean, esta distancia que estoy resaltando, pero que se vea aquí, no sé si ustedes han escuchado el término de arco en una circunferencia. Ok, entonces a ver, para clarificar esto. Voy a concentrarme solamente en la línea de referencia y el eje X. Entonces, esta línea roja representa nuestra línea de referencia. Aquí es el ángulo θ. Bueno, cuando un objeto gira en torno a un eje,
digamos, siguiendo una trayectoria circular, describe esta figura, esta sección. Esta línea en amarillo que está ahí resaltada, ¿ok? Recibe el nombre de arco. Y se nota con la letra S. ¿Ok? Esta distancia evidentemente es R, que es el radio de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, S, el arco, es una cantidad que se mide en metros o en centímetros, dependiendo de qué tan grande sea el círculo o la trayectoria circular que se esté dibujando. Bueno, desde el punto de vista geométrico, el arco, así se llama, S, se relaciona el ángulo que delimita como entonces la relación que existe entre el arco y el ángulo teta es la siguiente. Teta es igual a el arco entre el radio. De esta manera el arco es simplemente teta veces el radio. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la relación que existe entre un desplazamiento lineal, aunque en este caso está un poco curvo, porque estamos avanzando sobre una trayectoria circular, y la variable angular teta. ¿Okay? El ángulo que forma nuestra línea de referencia con el eje X. ¿Okay? Entonces, esta relación, ¿okay? nos vincula la cantidad S, que repito, se mide tiene unidades de longitud, y el ángulo teta, o la posición angular, que tiene como unidades los radianes. ¿Okay? Bueno, la relación no acaba ahí. Nótese lo siguiente. ¿Recuerdan los vectores unitarios? ¿Recuerdan qué es un vector unitario? Era el vector que tenía magnitud 1, ¿no? Que tenían exactamente como magnitud o módulo la unidad. Bueno, entonces cuando hablamos de movimientos en el eje X, Y o Z, recuerden ustedes que esos vectores unitarios eran I, J y K. Para el movimiento rotacional, vamos a tener otros vectores, al menos una pareja nueva de vectores unitarios. Esos vectores unitarios son los siguientes. Unos lo vamos a llamar U, R, y tiene esta forma. Vale coseno de teta, donde teta es la variable angular, la posición angular, y más seno de teta J. ¿Ok? Y el siguiente es, voy a llamarla U, teta, igual a menos seno de teta y más coseno de teta J. ¿Ok? Estos vectores, pues, ¿cómo se visualizan o por qué son útiles para escribir un movimiento rotacional? Bueno, si consideramos que un objeto está describiendo, aquí lo voy a tomar en cuenta. Si consideramos que un objeto está rotando,
Ok, aquí está el movimiento. El vector U sub R, el primero que acabo de mencionarles, es un vector unitario que tiene módulo 1 que apunta hacia afuera de la circunferencia. Ese es el vector U sub R. ¿Okay? Imaginen entonces un vector que siempre está apuntando hacia afuera de la circunferencia. Siempre parte del origen y se mueve, perdón, apunta siempre hacia afuera. Entonces, por ejemplo, a veces está apuntando aquí, a veces está apuntando hacia abajo, a veces hacia arriba. ¿Ok? Pero siempre tiene módulo 1. Y siempre apunta hacia afuera de la circunferencia. Bueno, el vector teta U sub teta es un vector que podemos visualizarlo de esta manera. Es un vector que siempre es tangente a la trayectoria curva. ¿Okay? Aquí lo voy a dibujar con cuidado. Ese vector en azul es justamente el vector U sub teta. ¿Ok? Entonces, también tiene módulo 1, siempre tiene módulo 1. Entonces, algunas veces va a estar apuntando, como es en este caso, digamos, un poco hacia la izquierda, hacia arriba. A veces va a estar apuntando totalmente hacia la izquierda, a veces hacia abajo, a veces hacia la derecha, pero siempre va a ser tangente a la curva, ¿no? a la circunferencia. ¿Okay? Esos son los dos vectores unitarios que se utilizan para el movimiento rotacional. Bueno, bueno, entonces, nótese lo siguiente. Déjenme ver aquí la figura. Ok. Entonces, en esta ecuación, este vector R el vector de posición R que ubica al objeto o a un punto de que rota alrededor de un eje, se puede expresar de la siguiente forma. Ok, entonces el vector en azul que tenemos en esta figura, vean, esta vector R, seguramente ustedes recuerdan, se puede expresar en términos del ángulo teta. Esto es un poquito incluso hasta de números complejos. Vean, el vector R sabemos que se puede expresar como XY más YJ. Pero X es R veces el radio de la circunferencia por el coseno de teta, ¿están de acuerdo? Eso es un poco, repito, de números complejos. E incluso también cosas que nosotros vimos en este curso. Mientras que Y es R seno de teta, en dirección J. ¿Ok? Entonces vean que de esta ecuación podemos factorizar y queda R por el vector unitario U sub R. Este vector, justamente. A ver, voy a tratar de poner estos dos en la pantalla para que noten. Vean, si ustedes factorizan de esta ecuación a la R, les queda coseno de teta I más seno de teta J. ¿Quién es? El vector U sub R, es decir, el vector que siempre apunta hacia afuera de la trayectoria circular. ¿Ok? Entonces, si ustedes derivan a este vector R, derivando respecto al tiempo al vector de posición, ¿qué obtenemos? ¿Recuerdan? ¿Qué se obtiene al derivar respecto al tiempo al vector de posición?
La velocidad. La velocidad. Y además, ¿qué velocidad es? Una velocidad Instantánea. instantánea lineal. Es decir, que se mide en metros sobre segundo o en kilómetros por hora, etcétera. Pero tiene unidades de metros sobre, bueno, longitud sobre tiempo. Entonces, en efecto, entonces, vean, la velocidad es igual a la derivada del vector de posición respecto al tiempo, el que tenemos arriba. Entonces, lo que les aquí se está pidiendo es derivar esta ecuación, derivar esta ecuación. Esta. Bueno, aquí donde esta R ya está afuera, porque es un término común. ¿Ok? Entonces, si uno lo hace con cuidado, aquí hay que derivar esto que está aquí mostrado. Si uno lo hace con cuidado, a lo que llega es este R, recordemos que es el módulo es el radio de la circunferencia y esa no va a cambiar. ¿Ok? Entonces queda R veces omega por el vector unitario teta. ¿De acuerdo? Bueno, aquí les hablo el comentario. En esta derivada uno aplica la regla de la cadena, algo que se ve en cálculo diferencial, y encuentra esto. Esta relación que nos está diciendo que la velocidad lineal, la que nosotros medimos en metros por segundo, se relaciona con la velocidad angular a través del radio. Vean. El módulo de la velocidad no es otra cosa más que la velocidad angular por el radio de la circunferencia. Derivando respecto al tiempo una vez más, obtenemos. ¿Qué se obtiene si derivan la velocidad? La aceleración instantánea. Aceleración instantánea, muy bien. Entonces diremos la aceleración instantánea es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces ahora que lo que se les pide es derivar este vector respecto al tiempo, aplicar regla de la cadena, porque teta es una función del tiempo, ¿okay? Como lo vimos acá, teta, por ejemplo aquí, si aquí está aquí abajo, teta es una función del tiempo, por ejemplo, cuando hay aceleración constante, y lo que uno obtiene es lo siguiente. Obtiene que R multiplica la aceleración angular por teta sub, en este caso teta u sub teta, menos R por la velocidad angular al cuadrado por U sub R. ¿Esto qué quiere decir? Que la aceleración del movimiento rotacional, muchachos, tiene dos componentes. Una aceleración que apunta siempre tangencial a la trayectoria, es esta componente, y otra que apunta hacia el interior de la trayectoria, por este signo menos. Vean, este es menos U sub R. Es decir, que un objeto que se mueve en circunferencia tiene dos componentes en la aceleración, uno tangencial y uno hacia adentro. Esta aceleración hacia adentro es la que se conoce como aceleración centrípeta. Bueno, entonces hasta aquí estaríamos terminando. Y entonces, ¿qué les voy a dejar a ustedes como actividad para que entreguen más tarde, hoy? Mostrar estas ecuaciones. Partiendo de esta ecuación, de esta,
quiero que ustedes hagan los pasos que aquí no se hicieron, los que están aquí implícitamente, para que lleguen a este resultado, y utilizando este resultado lo derivan para obtener este otro. ¿Okay? Entonces esa va a ser la actividad, el ejercicio número 7 me parece, para contabilizárselos como parte del tercer parcial. Lo que tienen que hacer es aquí derivar y aplicar regla de la cadena. Entonces terminamos la sesión de este día y estamos escuchando entonces el lunes próximo. Sale, profe. Nos vemos. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Excelente día.